¿Cuántos están listos para la palabra de Dios? ¿Cuántos están listos? Aleluya, damos gracias al Señor en este día. Y vamos a orar para comenzar. Vamos a orar un momentito. Padre, te damos gracias, Señor. Presentamos este momento donde presentaremos tu palabra, Señor. Te pido, Padre amado, que tu propósito sea cumplido en cada vida que está aquí. Tú conoces cada corazón, cada situación. Te pido que me cubras, Señor, con tu gracia. Gracias, Señor, porque no estamos a ciegas. Todo está en tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lo más importante en la vida del creyente, el propósito número uno en la vida de toda persona que ha nacido de nuevo es adorar a Dios. No hay un propósito mayor que ese para el cristiano: adorar y amar a Dios. El segundo, porque fíjate, adorar a Dios no solamente tiene que ver con esta vida terrenal, sino que también tiene que ver con la vida venidera, la vida eterna. Porque estamos adorando aquí y estaremos adorando también eternamente y para siempre. Ahora, el segundo propósito más importante en la vida del creyente es ser testigos, es evangelizar y predicar la palabra del Señor. Ese es el propósito. El segundo propósito más importante. Y ese no tiene que ver con la eternidad, porque en la eternidad ya ese propósito no tiene sentido alguno. El propósito es aquí. Así que el primero, adorar a Dios, y el segundo, el que cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo es llamado a ser testigo, y es lo más importante que nosotros podamos hacer. Todo lo demás va después de eso. Todo lo demás. La familia, las decisiones, los estudios, el trabajo, todo lo demás, bíblicamente hablando, es después de eso. El título del mensaje es ¿por qué no evangelizamos? Si eso es así, si eso es lo más importante en la palabra de Dios con relación a los hijos de Dios, a todos los hijos del Señor, ¿por qué no evangelizamos? Y quiero leerles lo que un comediante famoso, pero famoso porque es un ateo terrible también, dijo acerca de los cristianos que no comparten su fe en Cristo. Un ateo. Él dijo lo siguiente, escucha lo que él dijo. Si crees que existe un cielo y un infierno, y que la gente podría ir al infierno o no obtener la vida eterna o lo que sea, y piensas que, bueno, no vale la pena decirles esto porque haría que las cosas fueran socialmente incómodas. Mira lo que él pregunta entonces, dice, ¿cuánto tienes que odiar a alguien para no hacer proselitismo? O sea, para no presentarle el mensaje de salvación. ¿Cuánto tienes que odiar a alguien para creer que la vida eterna es posible y no decírselo? Las piedras hablan, ¿verdad? También. Un ateo. Él no cree en Dios, pero él dice, si yo creyera en Dios y creyera que hay un infierno eterno y hay una vida eterna y me quedara callado, yo tendría que odiar a esa gente en su análisis. ¿Por qué no evangelizamos? Y quiero que sigan conmigo rapidito en las pantallas. El mandamiento es claro. Yo creo que posiblemente cuando ya estamos hablando de esto, alguien dice, ay bendito, esto yo lo sé hace 30 años. ¿Van a hablar de eso? Hay que tener cuidado con esa actitud.
El mandamiento es muy claro y yo sé que ustedes lo saben. Vamos a usar uno de los textos que está en Marcos 16, 15, donde dice lo siguiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Claramente, ¿verdad? Un mandamiento. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Mire la convicción del apóstol Pablo con relación a este tema tan importante. En Romanos 1:1 dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Primera de Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque no es un asunto intelectual lo que dice la palabra. Si el Espíritu Santo no da vida, nadie puede entender. Es un asunto espiritual. En Hechos 4, 18 y 19 vemos la convicción de los apóstoles de Pedro y de Juan. Dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Esa convicción, entendiendo cuál es su mayor propósito aquí en la tierra. Que el mismo apóstol Pablo decía, yo quisiera estar contigo, pero si tú tienes propósitos aquí, si por causa de la salvación de la gente, era lo que implicaba, me tengo que quedar aquí, pues aquí me quedo. Esas mismas personas en la India, eso que presentamos ahí, yo que estuve en la India, que estuve en Nepal, que de primera mano vi cómo esas personas, el amor que tienen por Dios, la pasión que tienen por el Señor y lo que implica posiblemente perder sus propiedades, perder su familia y que los encarcelen y que los maten. Si ustedes buscan en internet, ustedes van a ver todo lo que está pasando hoy mismo en la India. No te estamos hablando de años atrás, de siglos atrás. Hoy día, por amor a Dios, no se pueden callar. ¿Qué es evangelizar? Mira lo que dijo este hombre. Dijo, es declarar a base de la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. La palabra evangelio, definida por el diccionario bíblico Strong, por ejemplo, una definición simple de lo que significa la palabra evangelio es el buen mensaje, las buenas nuevas. Ese es lo que significa literalmente esa palabra en la escritura del evangelio, un mensaje de las buenas nuevas. ¿Cuántos saben aquí que tienen un mensaje de buenas nuevas que dar? ¿Cuántos saben? ¿Cuántos saben? Aquí hay más creyentes. Todo creyente sabe eso. No nos podemos callar. Tu testimonio versus evangelizar. Hago este paréntesis, ¿verdad? Porque nuestro testimonio que damos con gozo, con alegría y que nos gozamos con lo que el Señor hizo en nuestra vida, no es el evangelio. Es una experiencia, ¿verdad?, personal de lo que Dios ha hecho. Pero lo que transforma, lo que cambia el corazón de la vida es el evangelio, es la palabra de Dios, no nuestro testimonio. Lo podemos dar y lo damos, y el apóstol Pablo mismo, ¿verdad?, compartió sus testimonios y muchos en la escritura. Pero la fe, dice la palabra, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Lo que es poder es el evangelio, ¿verdad?, que es lo que vamos a ver aquí. R.C. Sproul dijo, ¿verdad?, este hombre de Dios, murió hace unos años, dice, el evangelio no se trata de mí. El evangelio se trata de Jesús. Es la proclamación de la persona y obra de Cristo. Y cómo una persona puede apropiarse de los beneficios de la obra de Cristo por la fe sola. Eso es lo que nosotros predicamos, a Cristo, ¿verdad?, y a este crucificado.
lo que la Biblia dice que es poder de Dios es ¿qué? El Evangelio. ¿Cuál es la condición del inconverso? ¿Quién es el inconverso? La Biblia dice que todo el mundo, ¿verdad?, nace y camina siguiendo la corriente de este mundo. Dice que está muerto espiritualmente, que no puede entender las cosas espirituales, las cosas de Dios. No es que no quiera entenderlas, es que bíblicamente no puede entenderlas, no tiene la capacidad de entender. Espiritualmente está muerto, no lo puede ver. Por eso es que nosotros no podemos enfrascarnos en una lucha y discusiones con personas que no conocen al Señor, porque es que no pueden entender. Cuando hablamos del inconverso es el que sigue todavía en ese caminar con el mundo, porque cuando nosotros hablamos de los convertidos, lo que estamos hablando es de esos que caminaban igual que todo el mundo, siguiendo la corriente de este mundo, y en un momento dado el Espíritu Santo tocó esos corazones, dio vida allí, y esa persona pudo ver, entonces se le cae, ¿verdad?, todo ese paño que no le dejaba ver, y ve su maldad, y ve su pecado, y no solamente eso, sino que puede ver la gracia, el amor, la misericordia de Dios. Cuando eso ocurre, ¿verdad?, hay vida, una nueva vida. Y la palabra convertido, ¿verdad?, lo que implica es que esa persona entonces da un giro de 180 grados y ya no camina como el mundo camina. Así que cuando estamos hablando del inconverso, estamos hablando de esa persona que aún no ha tenido ese encuentro con Dios, que aún no ha reconocido sus pecados, que aún no ha reconocido, no que Dios existe, que Cristo existe, no, sino verdaderamente arrepentirse, pedir perdón, creer en Jesucristo y públicamente rendir su vida al Señor. No una religión, no una iglesia, no hacer obras, no, ese encuentro personal con Jesucristo. El que eso no ha ocurrido en su vida, y si tú estás aquí y eso no ha pasado en tu vida, la Biblia habla de esta condición. Dice que esta persona está destituido de la gloria de Dios. Dice que espiritualmente está muerto. No vamos a leer los textos, pero estoy poniendo por lo menos uno ahí. Dice que está perdido. Todo esto es lo que dice la palabra en esos textos, en este caso Lucas 19:10. Dice que es hijo del diablo. Dice, ay, mi madre, me invitaron a esta iglesia y miren lo que están diciendo. Nuestra intención no es ofender a nadie, pero predicamos lo que la palabra de Dios dice. Y alguien puede preguntar, pero si yo no he entregado mi vida al Señor, no he rendido mi corazón, ¿cómo es que yo soy un hijo del diablo? ¿Cómo es eso? En la Biblia hay solamente dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Uno no ve ningún otro lugar. La Biblia es muy clara en que si tú estás en el reino de la luz, has sido librado del reino de las tinieblas. Pero si tú no estás en el reino de la luz, si tú no has reconocido y no ha ocurrido ese nuevo nacimiento en ti, ese quebrantamiento y entrega en el Señor, la Biblia dice entonces que tú estás sujeto a ese mundo de tinieblas. No hay más. Y esto no es por algo que tú hayas decidido, sino porque ya por el pecado de Adán, todo el mundo nace con una inclinación hacia el pecado en muerte espiritual. Todo el mundo. No tienes que hacer nada. No tienes que hacer un pacto con el diablo. Pero estás funcionando bajo ese reino. Dice la palabra que es esclavo del pecado. Y es interesante cómo el padre de mentiras, que es uno de los nombres que en la escritura se le llama Satanás, que es un padre de mentiras, cómo tuerce las cosas. Porque a veces las personas piensan que los que están sirviendo a Dios en una iglesia, los que están honrando al Señor y sirviendo a Dios, piensan que ellos que viven en una esclavitud. Bendito. Se pasa más que en la iglesia nada más.
y todo el tiempo allí metido, y la Biblia para aquí, y la Biblia para allá. Y piensan que nosotros somos los esclavos. Pero la Biblia es muy clara que el que está en pecado está en esclavitud. Lo que pasa es que no lo puede ver, pero es esclavo del pecado. Dice la palabra que vive en las tinieblas. Colosenses 1:13. Vive en las tinieblas. ¿Qué más nos dice la Escritura? Mira lo que sabemos del que no ha conocido y recibido a Dios. Esto es importante porque lo que estamos hablando tiene que ver con la eternidad. Y luego vamos a ver para la iglesia la aplicación de esto también. Mira, el que no ha conocido y recibido a Dios no ha experimentado la paz verdadera. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No es la misma paz. No es esa paz que depende de las circunstancias. El que no ha conocido a Dios nunca ha experimentado esto. No ha experimentado el verdadero amor. Lo que por ahí se le llama amor, eso no es amor. Lo que el mundo dice que es amor no es para nada amor. Es una caricatura triste y barata del amor de la palabra de Dios. Pero por eso es que mira, uno le puede hablar a la gente de Dios y del amor de Dios y de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios y del perdón de Dios, pero mis amados, eso se tiene que experimentar. Cuando tú experimentas ese amor, esa gracia, ese perdón sobre tu vida que te inunda, no hay palabras para expresar eso. Se tiene que experimentar. Tú podrás escuchar del amor de Dios, podrás escuchar de la gracia de Dios, podrás escuchar del perdón de Dios, podrás escuchar de todo eso, pero será algo muy borroso hasta que tú lo experimentes. Recordamos las palabras esas de Policarpo, ¿verdad? Muy famosas, cuando lo llevaban a matarlo por su fe en Cristo y que le pedían que lo negara, y él decía: 86 años le he servido y nunca me he hecho mal. ¿Cómo voy a negar a Jesús? Hay que experimentarlo. No ha experimentado lo que sabemos del que no ha conocido y recibido a Dios. El que no ha conocido al Señor, no ha rendido su vida, no ha experimentado tampoco el gozo verdadero. Y las cosas del Señor, de hecho que esto es uno de los frutos del Espíritu Santo, no depende de las circunstancias. Gozo y alegría no es lo mismo. La alegría depende de las circunstancias. Te dieron un aumento, alegre. Las cosas están saliendo bien, alegre. Te dijo que sí, alegre. Te dijo que no, se chavó. Sin embargo, cuando la Escritura habla sobre el gozo, dice que aún, o sea, que te goce aún cuando te halles en diversas pruebas. ¿Cómo es eso posible? Porque es un fruto espiritual. Y yo he sido testigo de eso. Yo he sido testigo de ver a padres que han perdido a sus hijos llorando y a la misma vez en el gozo de Dios. Ninguna persona que no ha conocido a Dios puede experimentar esto. Hay un vacío que nada ni nadie puede llenar. Y Satanás, como es un mentiroso, te dice: no, tú lo que necesitas es estudiar y ser alguien en la vida. Las mentiras de Satanás, ¿verdad? Entonces tú estudias, eres alguien en la vida y eso sigue igual. Entonces te dice: no, tú lo que necesitas es billete. Cuando tú tengas billete,
entonces te compra todo lo que te da la gana y ahí es que tú vas a estar llenito. Entonces tú con tu dinero, con todo, y montones de artistas y de gente con dinero, llega y dice, esto no es, hasta quitándose la vida. No, tú lo que tienes es que ser famoso y así sigue Tú lo que necesitas es a alguien a tu lado. Y cuando alguien te ame de esa manera, olvida, ahí es que llena. Y cuánto me entristece ver a veces, ¿verdad? Cuando hay hombres y mujeres, sobre todo cristianos, que siguen buscando eso en alguien. Llenarlo en alguien. Solamente Dios. Y vive sin propósitos eternos. Todo lo que hacen se queda aquí. Todo es pasajero. Nada trasciende. Hay gente que su Dios es el trabajo, por ejemplo. Y toda su vida, todo lo dedica, ahí descuida familia, descuida todo, y ¿verdad? Y trabajo. Y bien orgulloso dice, 40 años y nunca he faltado el trabajo. Y después se muere y nadie se acuerda ni de los 40, ni de los 30, ni de nada. Tú eras un número, pero te engañaste. Nada que tuviera que ver con la eternidad, que es el llamado que Dios te hace a ti, iglesia, y a mí. Rick Warren, el pastor, ¿verdad?, que escribió el libro Una vida con propósito y muchos más, dijo lo siguiente: fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá sentido ninguno. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Y así es. Solamente en Él. Solamente en Cristo. ¿Qué pasa con el que muere sin Cristo? ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cuáles son las repercusiones? ¿O es solamente que no soy del Señor o no soy del reino de la luz? ¿Qué dice la Biblia con el que muere sin Cristo? Dice que sufre la muerte segunda. La palabra dice en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y primera resurrección quiere decir haber entregado su vida a Cristo y haber resucitado a una nueva vida espiritual con Él. Esa es la primera resurrección, aquellos que le han rendido su vida al Señor y han nacido de nuevo. De hecho, es parte de lo que el bautismo simboliza, ¿verdad? Cuando tú eres sumergido en las aguas, simboliza una sepultura a la vida pasada, y cuando eres levantado de las aguas, lo que está simbolizando es que has resucitado a una nueva vida en Cristo Jesús. Y es lo que dice aquí. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Mira lo que dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Okay. ¿Cuál es la segunda muerte? ¿Qué es la segunda muerte? Vamos a ver. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que la muerte segunda, lo que quiere decir es esa vida eterna separado de Dios, en un lugar terrible, separado de Dios. Dice que las personas que mueren sin Cristo, eso es lo que les espera. Cristo habló del infierno, porque entonces mucha gente viene y dice, no, Dios es amor, ¿verdad? Y cree en un Dios intelectual o un Dios existencial, ¿verdad? Que existe, aunque yo no tengo una relación personal con Él. No, Dios existe y Dios es amor. Y dicen, pero yo no creo en el infierno. Eso del infierno, eso no existe. Claro, tú no puedes decir que crees en Cristo y decir tal cosa, que el infierno no existe, porque Cristo habló del infierno.
En Mateo 5:22, en parte del Sermón del Monte, dijo infierno, habló del infierno de fuego. En el 10:28 en Mateo dijo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Cómo dice la palabra que ese es infierno? Es un lugar donde hay fuego que nunca se apaga, dice en Marcos 9. Es llamado el horno de fuego. Es un lugar de lloro y crujir de dientes. Qué expresión, ¿verdad? Mira el sufrimiento al punto de crujir los dientes. Y estamos hablando aquí de una eternidad. Llamado también las tinieblas de afuera. Seguimos. Llamado el castigo del fuego eterno. El lago de fuego. Es un lugar de tormentos, de fuego y azufre. Quedarán excluidos de la presencia del Señor. Eso está en 2 de Tesalonicenses 1:9. Es una doctrina enseñada por los apóstoles. Hasta ahí. Es importante entender lo que la Biblia dice de aquellos que aún no han rendido su vida al Señor. Y es importante entender lo que le espera a aquellos que mueran sin haber entregado su vida a Cristo. Es importante entender eso si tú estás aquí y tú nunca le has entregado tu vida al Señor de corazón y has reconocido que eres pecador o pecadora. Pero es importante también para la iglesia, porque este mensaje es más bien para la iglesia, de entender a qué nosotros hemos sido llamados. Y que esto no es una responsabilidad de algunos, sino de todos, de la iglesia del Señor. ¿Por qué no evangelizamos? Es el título del mensaje. ¿Por qué no evangelizamos? Estamos conscientes quizás de muchas de esas cosas que hemos hablado y visto en la palabra, pero ¿por qué no evangelizamos? Y vamos a ver algunas razones, ¿verdad? No todas, pero algunas razones. Primero, por causa del temor. Muchos cristianos no evangelizan por causa del temor. Ya sea que son temerosos a causa de su temperamento, ¿verdad? Porque pues son tímidos, es parte de su personalidad, pues no encuentro cómo romper el hielo, cómo hablar con alguien. Pero la Biblia no nos deja una razón válida para los creyentes, para los hijos de Dios, de no cumplir con la gran comisión. No es que yo soy tímido. No es que yo tengo este temperamento, ¿verdad? Sí. No hay. Y aún el temor que pueda haber por causa de lo que otro pueda ocasionar a tu vida, tampoco. Nosotros vemos en Mateo 25, donde hay una parábola ahí de los talentos, y vemos que el Señor, ¿verdad?, reparte diferentes talentos. Y nosotros vemos que a los que se le dio más, lo duplicaron. El que le dio 5, ¿verdad? Después cuando él vino, pues entregó 10, porque había duplicado lo que él había recibido. Pero vemos que el que recibió uno, el que recibió un talento, mira lo que dice Mateo 25:18, vamos a verlo aquí en las pantallas. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Oye, lo escondió, no hizo nada. Y esto le está hablando a la iglesia, que es la que recibe los dones y los talentos. Entonces, cuando Cristo viene, o el Señor, ¿verdad?, viene ahí a hablar con esta persona, mira lo que le dice en Mateo 25:24. Le dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Mira cómo le está, primero, mira cómo le está hablando el Señor. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mira la respuesta del Señor. Le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto,
debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Así que nadie puede darle una excusa al Señor para no cumplir con esto. No es que yo soy temeroso, es que mira lo que está pasando, mira Señor. Ahora, la Biblia no nos deja sin esperanza, la palabra del Señor. Porque todos hemos experimentado temor en nuestras vidas de hablar del Señor. Yo también. Amén. Todos. Así que, ¿qué puede hacer el que tiene temor de compartir el Evangelio? ¿Qué dice la palabra? Mira, 2 de Timoteo 1, 7 y 8 nos dice lo siguiente. Y esto es para ti. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Así que tú no estás solo en esto. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú has recibido el Espíritu Santo, está en ti, está contigo y va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. No solamente eso, sino que como parte de ello, el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Dígalo conmigo, de poder, de amor y de dominio propio. Si tú eres un hijo de Dios, eso es lo que has recibido. Un versículo famoso y hermoso en Isaías 41, 10, la palabra del Señor nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aunque puede tener, ¿verdad?, en su contexto una dirección específica ese versículo, la realidad es que aplica para todo en la vida del creyente, ¿verdad que sí? No temas, yo estoy contigo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vemos en la palabra? Mira, primero, orar por la obra del Espíritu Santo en tu vida con relación a la timidez, con relación al temor. Orar por eso. Los oídos del Señor están atentos de sus hijos. Él conoce nuestro corazón. Nos unimos en oración. Padre, ayúdame. Señor, cuando tengo que hablar con alguien, tiemblo como Yorkie. Se lo dice. ¿Usted no ha visto nunca un Yorkie asustado? ¿Saben lo que es un Yorkie? Tampoco saben. Ay, santo Padre. Bueno, no, está bien porque no está en la palabra. Está bien. Yorkie es un perrito, chiquito, peludito. ¿Verdad? Yo tengo dos Yorkies. Son chiquititos, bien, bien lindos, ¿verdad? Entonces, cuando se asustan, eso empieza. Pero un temblequeo, bueno. Así que, si cuando vas a hablar del Señor o te encuentras, tiemblas como Yorkie, ¿me entienden ahora? Ora a Dios. Él es nuestro Padre que nos ama. Y el Espíritu Santo es un aliado. O sea, es aliarnos a su obra. Más bien. Mira, Pedro y Juan pidieron esta oración. Mira lo que dice Hechos 4:29. La palabra del Señor, cuando ellos fueron, ¿verdad?, amenazados y todo, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas. Los amenazaron de muerte. Y dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo, o sea, con toda valentía, hablen de tu palabra. Esa era la oración. Así que si oraron por eso para Pedro y para Juan, pues ¿cómo nosotros no podemos orar por eso? Ahora, si tu timidez, escucha bien, si tu timidez responde más que a un temperamento, a un trauma en tu vida, tienes que buscar ayuda. Si lo que te detiene a ti y lo que te frisa a ti es por causa de algún trauma vivido en tu niñez, en tu juventud o cuando sea, pues no debes quedarte ahí. Busca ayuda.
Y para eso también está la iglesia, para ayudarte. Amén. Y tercero, ore por puertas. El sistema de evangelismo, ¿verdad?, que el pastor nos ha presentado. ¿Qué es eso de puertas? Pues mira, es simplemente orar para que Dios abra puertas y podamos proclamar su palabra y llevar el evangelio. Pero en vez de nosotros forzar las puertas a través de la obra y del esfuerzo humano, orar para que sea el Espíritu Santo el que provea las puertas y abra las puertas. Y nosotros oramos para que podamos ser sensibles a esas puertas que Dios abre. Y nos unimos entonces a lo que Dios está haciendo. Por ejemplo, tú empiezas a orar, Señor, y te levantas por la mañana, Señor, mira, te pido, ¿verdad?, abre una puerta que pueda ser testigo, pueda predicar tu palabra, Señor. Quiero cumplir tu mandato. Mira cómo está el inconverso. Mira lo que le espera el infierno, Señor. Yo tengo la llave. Ayúdame, Señor. Abre una puerta. Y entonces tú estás de momento, ¿verdad?, en una fila allá en el supermercado, donde sea. Y una señora a tu lado viene y te dice, ay, pues, ahí. Porque tú sabes que aquí el puertorriqueño sale hablando así, ¿verdad? Sin conocerte ni nada. Tenemos esa bendición. Y entonces viene y dice, mira, pues ahí mi hermano le acaban de diagnosticar un cáncer. Eso es una puerta. Eso es una puerta. De verdad. Pues mira, puedo orar por él. Sí, pues mira, aquí estamos para servirte, mira, ¿verdad? El Señor sabe, tiene la última palabra. O sea, una puerta. Puede ser otra puerta, por ejemplo, tú vas en el carro, ¿verdad?, y de momento ves una persona que se le quedó su carro y está solo ahí. Pues mira, eso, una puerta. Tú te detienes. A lo mejor tú lo único que sabes de carro es que tiene una llave que se mete por aquí, se prende y más nada. Pero no importa. Tú no vas a ir a ser de mecánico ni de mecánica. ¿Tú qué vas a hacer? Una puerta. Dios te bendiga. Está bien. Pudo llamar. No se decepcione cuando diga, ¿usted es mecánico? Le diga, o ¿usted sabe mecánica? Le diga, y usted diga, no. Y, ¿verdad?, y como que la cara cambia, no importa. Es una puerta. Es una puerta. Entonces, nos unimos a la obra del Señor. No tengo yo que estar forzando. ¿Por qué no evangelizamos? Así que la primera parte, por temor. Vamos a dar 3 razones. La segunda, por causa de falta de conocimiento de la palabra de Dios. Falta de conocimiento de la palabra de Dios. Hay personas, ¿verdad?, que se llaman cristianos, que piensan que la gran comisión, eso es para los pastores y para los líderes y para los misioneros. Ellos son los que tienen que hacer eso. Eso no es lo que dice la Biblia en ningún lado. Cuando Jesucristo y cuando la palabra te habla a ti como cristiano, como cristiana, de que tú, ¿verdad?, eres llamado a evangelizar, a llevar ese mensaje de las buenas nuevas de salvación, es a todo. Ahí no le dice que es a los líderes. En ningún lado tú lo vas a encontrar. De hecho, muchas veces venimos con esa mente cultural religiosa donde nosotros, esto yo lo he dicho antes, donde nosotros vemos la iglesia como algo que yo consumo. Yo vengo el domingo a consumir lo que me gusta y lo que no me gusta para el zafacón. Cojo lo que me gustó del pastor, lo que no me gusta no me importa, ¿verdad? Pues yo vengo a la iglesia a consumir. El que es, o sea, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú eres la iglesia. Tú eres. Tú eres parte. La iglesia no son estas paredes. Tú eres la iglesia. Tú eres. La simiente del Señor está en ti. Tú eres el llamado. También por la falta de conocimiento en la palabra, hay algunos que no se atreven porque desconocen lo que dice la Biblia. No saben cómo evangelizar. No saben qué decir. Y yo doy gracias al Señor, ¿verdad?, por nuestra iglesia, que tenemos un instituto bíblico que te prepara en todo. Inclusive, hay una clase de evangelismo, completita de evangelismo. Y en cada una de las clases, que si tú tomas todo el instituto completo, estamos hablando como 6 o 7 años,
ahí en todas las clases se habla de evangelismo, se habla de la palabra, se te ayuda. Estamos aquí para servirte. ¿Tú quieres aprender? Acércate. Con mucho gusto lo hacemos. En una clase, fuera de la clase. Es lo que el Señor quiere. Así que muchas veces nos detenemos por falta de conocimiento. Vuelvo y repito, no hay ni una sola excusa válida para decirle al Señor, en el día que vayamos a rendir cuentas, decirle, no pude hacerlo. No tenía lo que necesitaba para hacerlo. Ni un solo cristiano le puede decir esas palabras al Señor. ¿Qué uno puede hacer entonces cuando tiene falta de conocimiento? Pues mira, acérquese a estudiar, lea la palabra, comience leyendo, busque ayuda, aquí estamos para servirle. Juan 5:39 dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, decía el Señor, porque a vosotros, en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 8:31 y 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que eso es para todos. Para todos. Dice, si tú creíste, ¿verdad? Y permaneces en mi palabra, entonces eres verdaderamente mi discípulo. O sea, es un asunto de, como les digo, que es parte de lo que tú eres como hijo de Dios, como lo que tú eres como hija del Señor. Así que nuevamente, ora al Señor, ¿verdad? Para que te ayudes, no dejes también de planificar. Ahora, la última razón por la que no evangelizamos, que vamos a mencionar hoy, es a causa de la dureza del corazón. A causa de la dureza del corazón. Y vamos a leer en Jonás capítulo 1, porque vamos a utilizar el ejemplo de Jonás y nosotros retratarnos en esa vida de ese profeta Jonás y lo que él hizo, que definitivamente manifestó dureza de corazón. Dice Jonás 1:1 lo siguiente, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y le pido que lean conmigo, porque vamos a leer algunos versículos, ¿ok? ¿Están conmigo? Versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Está hablando el Señor. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mira esto. Y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imaginen eso. Estamos hablando de una cosa terrible cuando la presenta así la palabra. De tal manera que el versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo. Mira, para que un marinero tenga miedo, se necesita. ¿Ok? Y cada uno clamaba a su Dios, con D minúscula. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir en medio de eso. Yo una vez me fui con papi en una lanchita a pescar por aquí, por las cucharas aquí en Ponce, y le pedí que me dejara en cualquier isla por ahí porque no aguantaba el mareo. déjame donde sea y me busca cuando termine. No podía con mi vida. Y este hombre, en medio de esa tormenta, que creían que la nave se iba a partir en dos, allí estaba durmiendo. Y vamos a ver por qué. Y entonces, versículo 6 dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros, si no, pereceremos. Escucha bien, cuando nosotros nos apartamos de la voluntad del Señor, que esto muchas veces poco a poco, alejándonos, de forma sutil, nos vamos enfriando. Y como parte de ese enfriamiento, el corazón nuestro se endurece. Se va endureciendo. ¿Qué fue lo que le pasó a Jonás? Cuando el corazón se endurece, entonces nos insensibilizamos
al Espíritu Santo. O sea, espiritualmente nos insensibilizamos, aún siendo creyentes. Mira lo que le pasó a él. Mira, Jonás pensaba que podía alejarse de la presencia de Dios. ¿Cómo podemos alejarnos de la presencia de Dios? Jonás pensaba que podía más que Dios. No, Dios me dijo que me fuera para allá, pero yo me voy para acá. Mira la ceguera que produce el endurecimiento del corazón. Jonás, en medio de una tormenta enviada por Dios, durmiendo. A Jonás no le importaba lo que le pasara a esos marineros. Él estaba allá durmiendo. Eso es lo que ocurre en la vida de los creyentes cuando nos vamos alejando de la voluntad del Señor, nos insensibilizamos al Espíritu Santo y nos vamos endureciendo. Esto le pasó a Jonás. Después ustedes saben que, ¿verdad?, lo tiraron al agua, ya el Señor tenía preparado un pez grande, que se lo tragó, allí estuvo, ¿verdad?, 3 días, luego lo vomitó en la playa. Todo este proceso, obviamente una obra milagrosa de parte del Señor. Y entonces allí, estando en el vientre de aquel pez, hay un arrepentimiento, un remordimiento, pues no sabemos. Por lo que dice el capítulo 4, parecería que fue más remordimiento que arrepentimiento. Y entonces llegamos al capítulo 3. En el versículo 1, Jonás 3:1 nos dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y vuelve otra vez y recibe el mandato del Señor, como lo hemos recibido todos los que somos cristianos. El versículo 4 entonces dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hay un mensaje en la Biblia que no ha cambiado. Sí, Dios es amor, hay misericordia, hay gracia, hemos hablado de eso, lo hemos experimentado. Claro que sí. Todavía hay esperanza, claro que sí. Todavía las puertas están abiertas, claro que sí. Pero la Escritura dice que este tierra y estos cielos, como nosotros los conocemos, serán deshechos. Vendrá una destrucción para la tierra. La Biblia lo dice. Y habla, ¿verdad?, de esa final trompeta cuando Cristo regresará por su iglesia. Y los que hayan rendido su vida a Cristo, hayan nacido de nuevo, pasarán a una vida eterna con el Señor. Y los que no, los que le esperan, entonces la muerte segunda, una muerte eterna. Así que es importante que tú escuches esto, porque esto sigue vigente todavía también. Versículo 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Así que el rey y el pueblo se arrepintieron. Nínive, mire, quiero explicarle, ¿verdad?, porque Nínive era un pueblo malo. O sea, Jonás, o sea, sabía que era un pueblo malo, había sido un pueblo malo con el pueblo judío. Pero se arrepintió. Y mira lo que Jonás, lo que dice la Escritura, ¿verdad? El versículo 10, Jonás 3:10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Así que cuando Dios ve ese arrepentimiento, entonces verá, el Señor detiene su mano por la misericordia del Señor. Ahora, eso es como que motivo de gozo, ¿verdad que sí? Iba a ser destruido un pueblo, se arrepintió, se volvieron a Dios, proclamaron ayuno y todo eso. Pues mira lo que dice Jonás, terminando en el capítulo 4, porque son 4 capítulos los que tiene Jonás. 4:1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. O sea, cuando ellos se arrepintieron y todo esto y Dios los perdonó, él se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, mira las palabras de Jonás, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Tenía un tantrum ahí brutal. Estaba pantaleteando. Una cosa increíble.
Mira lo que Jehová le dijo en el versículo 4. Y yo me imagino al Señor, ¿verdad? No tiene que ser así, porque no lo dice la Biblia. Pero yo me imagino que cuando el Señor le hace esta pregunta, se le hace como sonreído, como que... Y mira, Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Le dice el Señor. La dureza del corazón de Jonás lo llevó a no querer evangelizar porque odiaba a los ninivitas. Una falta de amor y de perdón por los perdidos. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Habrá parte de esa dureza de corazón en nosotros? ¿Estamos insensibles a lo que las vidas sin Cristo están viviendo y experimentando? El vacío que están viviendo, la desesperanza que están viviendo, el desamor que están viviendo. Y sabiendo que si mueren en esa condición, lo que les espera es la muerte eterna. La dureza de corazón en nuestra relación con Dios nos hace ver a las personas, en vez de verlos a través del Espíritu, lo vemos a través de nuestra carne. Y entonces no podemos ver a esa gente difícil, y a ese vecino difícil, y a ese familiar difícil, y que no lo soporto. Siempre digo que detrás de una vida difícil hay una historia difícil. Hay una historia terrible. Pero muchas veces no lo podemos ver con los ojos de la carne, ¿no? Con los ojos de la carne no lo podemos ver. Pero cuando somos sensibles al Espíritu podemos ver eso. Muchas veces la dureza de la gente responde precisamente a gente que parece que no quiere ser amada. Lo que necesitan es ser amadas. La dureza del corazón no nos permite ver nuestra condición tampoco. Porque Jonás también era pecador. Tú y yo somos pecadores. Nosotros no somos diferentes a los demás. Vamos a seguir leyendo. Jonás construyó un refugito ahí mal hecho. Y el Señor le permite una plantita, ¿verdad? Le siembra una plantita, una calabacera, que le daba fresquito y eso. Y él estuvo lo más contento. Pero el Señor también permitió que le diera un gusano. Y la matita que le daba sombrita, se fue. Y vino un viento y él estaba molesto. Porque él estaba en una colina esperando, ¿verdad? Muchos estudiosos de la palabra dicen, bueno, posiblemente lo que estaban esperando era él. Bueno, esta gente lo que hizo no fue de corazón, así que déjame esperar esos 40 días para que baje fuego del cielo y los queme a todos. Y estaba allí. Cuando pasa eso de la plantita, él se pone, mira lo que dice versículo 9, capítulo 4. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera, por la plantita esta? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Dice, a veces nos ponemos así también. Gracias a Dios que el Padre es misericordioso, ¿verdad? Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y los estudiosos nuevamente de la palabra entienden que esos 120,000 personas, ¿verdad? Que dice ahí que no podían discernir entre su mano derecha y su izquierda, se refería a niños. Así que ellos entienden que estamos hablando posiblemente de un pueblo que constituía más de 600,000 personas que serían aniquiladas. Jonás deseaba que los matara a todos. Increíblemente, Jonás sabía que Dios era bueno y que los perdonaría, y eso le molestaba.
¿Cuál es la dureza? ¿Cuál es la razón de la dureza del corazón? ¿Por qué no evangelizamos? ¿Qué nos pasa? Toda la semana matan a alguien, matan a jóvenes, se suicidan personas. ¿Qué nos pasa? Damos gracias al Señor, porque siempre para los hijos de Dios hay esperanza. Siempre. Para pedir perdón, para pedir provisión. Siempre. Dios está a favor tuyo. Él es tu Padre. Yo sé que ha sido un mensaje más para la iglesia, pero también el Evangelio ha sido predicado. Así que yo quiero preguntar, porque yo no sé si tú estás aquí y tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, reconociendo que tú eres pecador, que tú eres pecadora. Ya tuviste lo que dice la Biblia de aquellas personas que no le han entregado, no han reconocido esa verdad, que son pecadores, no han reconocido que Cristo, más allá de que existió, pero que Él es el camino. Y que es a través del arrepentimiento. Señor, perdóname porque he caminado de espalda a ti, me he alejado de tus caminos. He pretendido vivir, Señor, mi vida sin ti. Perdóname, rindo mi vida, te necesito. A veces uno no sabe, uno se preocupa, ¿pero qué va a pasar en el futuro? Esto, no te preocupes, el Señor se encargará de ti. Siempre me gusta decir que yo no te estoy diciendo que es la iglesia. Dios me libre de eso. No te estoy diciendo que te hagas de la iglesia, que esta es la iglesia que es. No, te estoy hablando de una relación con Dios.